El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Que por las palabras del Evangelio se perdonen todos nuestros pecados. Amén. Nos podemos sentar un momento, por favor. Hoy, en este jueves, el Señor nos ha invitado con el salmista a bendecirlo. Bendito seas, Señor Dios nuestro. Y cada vez que oramos, debemos bendecir al Señor. Cada vez que celebramos la Eucaristía, bendecimos al Señor. Y lo hacemos en todo momento y lo reconocemos como Dios nuestro. Es nuestro Dios. Es el que nos acompaña todos los días de nuestra vida, en las luchas diarias, en las tentaciones. Y es el que nos invita, como dice un pedacito hoy del Evangelio, nos invita a la conversión, porque eso fue lo que hicieron precisamente los discípulos. Y ahí hemos escuchado la palabra del Señor. Nosotros sabemos cómo inició la iglesia. La iglesia inició primero con un llamado. Ese llamado que Dios hace o que Dios hizo. Y llamó a un grupo determinado de personas, en este caso 12 apóstoles o 12 discípulos, y les da una tarea o les dio una tarea, les encomendó una tarea, los envió, dice el Evangelio hoy, los envió de 2 en 2, ¿verdad? Y además de eso, les dio poder. O sea, los envía, porque de eso también trata la palabra de Dios. Los envió a los 12 discípulos, pero además de eso les dio un poder. ¿Un poder para qué? Para hacer muchas cosas buenas. En este caso, la misión quizás tenía como objetivo muchas cosas, pero era también expulsar los espíritus inmundos que en el camino seguramente se iban a atravesar. Y entonces por eso es que el Señor les da el poder y luego les da unas recomendaciones, les da, digamos, como unos límites. Miren, no se pongan a llevar tantas cosas para la misión. Lleven lo necesario. Lleven únicamente, dice el Señor así, utiliza esa expresión, únicamente un bastón, sandalias y una sola muda de ropa, por decirlo así, una sola túnica. ¿Y qué le está diciendo el Señor? Confíen en mí. ¿Qué le está diciendo o qué le dijo el Señor a esos discípulos? Confíen en mí y confíen en su Padre. Sean desprendidos para que puedan llevar bien el mensaje. Y luego también les da o sigue dándoles recomendaciones cuando entren a una casa. Si no lo reciben, sacúdanse, ¿cómo se llama? El polvo de los pies como señal de protesta.
por decirlo de alguna manera. De eso se trata el Evangelio. Entonces fíjense, por eso le decía yo como que la misión va encaminada a expulsar espíritus inmundos, ¿verdad? Expulsar. Y es de revisar esa palabra, ¿verdad? Entonces dice, también los mandó, el Señor los mandó. Y eso también lo podemos ir relacionando con nosotros, porque Él también nos manda. Y nos manda a evangelizar, nos manda a dar testimonio y nos manda cómo nos expulsar los demonios, pero no de una manera, dijéramos, extraña, sino de una manera que mi vida también esté llena de fe para yo poder expulsar a los demonios, a los espíritus inmundos. Entonces, hay muchas situaciones incómodas en la vida, ¿verdad? Y esas situaciones incómodas, pues uno se pudiera preguntar, ¿será que valen la pena o no valen la pena? En algunas circunstancias es como usted lo vea, porque si esa situación incómoda te deja una enseñanza, te deja un aprendizaje, pues es bueno. Entonces, uno la debe tener como ejemplo o tenerla como una herramienta si esa situación incómoda vuelve y se presenta, o en todo caso, también para guiar y contarle a esa persona, a ese amigo, o a ese vecino, o a ese hermano, mira, a mí eso ya me pasó, yo estuve en esa situación incómoda. Y una situación incómoda es enfrentarse a los espíritus inmundos o enfrentarse a la tentación, ¿verdad? Cuanto más incómodo es algo, mejor te vas a sentir después. Cuanto más incómodo es algo, después de haber superado esa incomodidad, lógicamente, luego te vas a sentir relajado, luego te vas a sentir súper bien, luego vas a tener, vuelvo y repito, vas a tener esa experiencia, ¿verdad? Cuanto más difícil es algo, más grande será la recompensa, más grande será el reto, ¿verdad? Pero grandísima será la recompensa que tú luego obtendrás. Es así que lo que pasa es que la parte dura quizás nos pasa a todos, no la queremos. La cosa difícil no nos gusta, pero si estamos preparados, porque el Señor también nos dio poder, sí, a los sacerdotes, pero también a los bautizados que dan testimonio de Cristo y que tienen una fe profunda e intachable en la obediencia de hacer la voluntad de Dios. Entonces, el Señor también nos da a nosotros poder, ¿verdad?, para vencer cualquier obstáculo que se nos presente, por supuesto, en el nombre del Señor. Entonces, a veces están esas pruebas difíciles en la vida, el trayecto de mi vida, el trayecto en un desierto. Quizás yo puedo caer o usted puede caer en un desierto espiritual, por decirlo de alguna manera, y nadie quiere pasar por ese desierto. Pero luego, si usted está agarrado de Dios, si usted está profundamente enraizado en Dios, luego de ese desierto usted va a tener, vuelvo y repito, una riqueza grande, y usted se va a fortalecer y se va a poner en las manos siempre de Dios, ¿verdad? Después de ese mandato, porque va como en ese orden, ¿no? Jesús los envió, los mandó, les mandó, ¿verdad? Pero también les ordenó, les dio una orden de ese envío. Ahí aparece esa palabra. Nosotros estamos en este tiempo de verano, porque estamos en eso, en un climático, vamos a decirlo así. Y bueno, nosotros vemos como, por ejemplo, si uno va a Arauca y va a pasar el río en estos días, ve que el río no está crecido y tiene que caminar cierto trayecto de arena, porque ciertamente pues estamos en verano. O también vemos o podemos observar como si las plantas no las tenemos bien regaditas, ¿verdad? Se van secando, se van marchitando.
o nosotros no estamos en ese tiempo, en ese tipo de clima, pero si estuviéramos en un clima frío y fuera el verano allá, pues como es el verano allá, pues andaríamos con una ropa quizás más fresca o más ligera, o pudiéramos andar incluso sin un suéter, ¿verdad? Entonces, en esa aridez de la vida, en esa sequedad, en ese verano, a veces la vida también está así, está seca, está árida, en el espíritu prácticamente que estamos infértiles, es decir, que no sale de nosotros una palabra buena, que no sale de nosotros un consejo, que no nos animamos, que no, bueno, totalmente lo contrario a lo que quisiéramos dar, ¿verdad? Y esos son, pues a la final, los vaivenes de la vida o las olas de la vida. Pero nosotros tenemos que tener muy en claro eso, que después del verano, por decirlo de alguna manera, viene la lluvia o viene el invierno. Y entonces ya va a haber, en el caso del río Arauca, ya no vamos a tener que, los que van para allá, caminar ese trecho de arena o ese largo de la arena, sino que van a tener que llevarnos hasta la otra punta en la canoa, ¿no? Si pasamos por el río. O sea, a veces también va a llegar a nuestra vida esos deseos de estar siempre con Dios, de hablar con Dios, de llevar el mensaje, como en una euforia espiritual, ¿verdad? Se va a inundar mi espíritu de las cosas de Dios. Y ahí es cuando las debemos aprovechar y no soltarlas para cuando vengan esos días veranosos, pues nosotros tener de sobra para poder estar en la presencia de Dios. Entonces, hay muchas oportunidades en la vida para vivirla, para aprender de ella, para aprender tantas cosas, ¿verdad? Y hoy nosotros tenemos esa oportunidad desde la palabra y desde el Evangelio. Y una de las cosas que Cristo siempre nos pide, porque nosotros nos enfermamos, digámoslo físicamente, no sé si la palabra es correcta, nos enfermamos biológicamente hablando, pero también nos enfermamos espiritualmente. Y lo que les digo, esos veranos que vienen nos pueden enfermar, ¿verdad? Espiritualmente hablando. El Señor nos llama, y se lo dijo a los discípulos en aquella época, y nos lo recuerda hoy a nosotros, nos manda a curar a los enfermos, a curar los que necesitan cura. ¿Y cómo podemos nosotros curar? No hay otra forma o no hay otra manera de poder curar a alguien si uno no está en sintonía con Dios y en sintonía con su palabra. Es decir, está siempre agarrado de ella, ¿verdad? Y uno pues puede hacer muchas preguntas, ¿verdad? Una pregunta que a veces nos hacemos en los vacíos de nuestro pensamiento: ¿quién soy o quién eres, verdad? ¿Quién soy yo para Dios? ¿Quién soy yo para el mundo? ¿Quién soy yo para mi familia, verdad? Y a veces también nos rodean de muchas preguntas a nosotros. Cuando usted va a alguna parte y si usted es conocedor de Dios y la persona lo identifica, le va a preguntar algo de Dios y le va a decir: mire, tengo esta duda. Quizás no para defender o hacer apologética o nada de esas cosas. Hay personas que le hacen preguntas a usted tan sencillas como: mire, padre, ¿cómo no sé orar? ¿Cómo hago para orar? O mire, o a usted, no sé rezar el rosario, quiero aprender el rosario, ¿cómo hago? Le pregunta. O mire, cualquier cosa de la palabra de Dios. Y si uno pregunta es porque tiene una duda. Pero esa duda nuestra es porque queremos saber y porque queremos conocer, ¿verdad? Entonces, hoy nosotros, pues también nos podemos preguntar quiénes somos. Pero ¿quiénes somos para Dios?
Y al respondernos, tendríamos que hacernos otra pregunta. ¿Qué estamos dando para Dios? Desde este evangelio que yo he proclamado, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, a esos 12, vayan, ¿verdad? Los envío, tienen el poder, curen a los enfermos. O sea, es decir, después de yo identificar quién soy, a lo mejor nosotros sabemos quiénes somos, pero no tanto desde el punto de vista del registro. Yo soy fulanito de tal, nací tal día, mi papá es tal, mi mamá es tal. No. ¿Quién soy yo desde el punto de vista, dijéramos, del ser? ¿Para qué hemos sido creados? ¿Por qué fuimos creados? Y eso, vuelvo y repito, nos lleva a decirnos qué estoy dando yo desde la palabra de Dios a los hermanos. Y no me refiero a cosas materiales, sino a qué les estoy llevando yo a ellos, cómo los estoy curando. Sí, uno a lo mejor puede curar una necesidad dando un mercado. Toma este mercadito. Sí, uno puede solventar. O toma este dinerito. Sí, uno puede solventar. Pero luego se presenta otra vez la necesidad. Y eso está bien, es la caridad. Pero, ¿qué estoy dando yo desde lo espiritual? Estoy siendo una persona que estoy dando, yo como sacerdote, usted como fiel laico, estoy dando testimonio de Dios. Estoy acompañando a mis hermanos en el sufrimiento. Estoy orando por ellos. Los he invitado a orar. Les he ayudado a expulsar esos demonios de todos los días, porque todos los días hay demonios por ahí. Y no me refiero a los que tienen cacho y cola no. Los espíritus del mundo son muchos y uno lo identifica rápidamente, cualquiera de ellos. La mentira es un espíritu inmundo. La vanidad es un espíritu inmundo. El orgullo es un espíritu inmundo. No solamente lo debemos identificar como algo que es susceptible a la vista o a los oídos, que quizás, mira, está gritando esta persona, mira, no, tiene un espíritu. De seguro que a lo mejor tendremos algún espíritu y necesitamos que sea sacado en el nombre del Señor. Puedo tener el espíritu de la mentira, vuelvo y repito. Puedo tener el espíritu del odio, el espíritu inmundo del odio. Una persona que está así necesita mucha oración y necesita ser, como les digo, lo que dice la palabra, necesita ser curada. Y nosotros hemos sido llamados a curar. Me refiero a mí como sacerdote, pero también a ustedes como bautizados e hijos de Dios. Como bautizados e hijos de Dios. Entonces, bueno, pidámosle al Señor que nos acompañe en este mundo donde necesita tanto de la evangelización, necesita tanto del envío, necesita tanto de la curación. Que así sea.